El último refugio, el origen del fin. Todo comenzó en lo profundo de la selva amazónica, donde un grupo de científicos, liderado por el Dr. Javier Núñez, realizaba una expedición en busca de nuevas especies de plantas y hongos. Después de semanas de exploración, llegaron a una cueva oculta entre la densa vegetación, un lugar inexplorado hasta entonces. Dentro, encontraron algo que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Cubriendo las paredes rocosas, un hongo bioluminiscente destellaba con un tenue brillo verdoso en la oscuridad. Su aspecto era hipnótico, casi mágico, y al tocarlo, liberaba esporas que flotaban en el aire como polvo brillante. El equipo, liderado por Núñez, no perdió tiempo en recolectar muestras. Utilizando pinzas y frascos estériles, cortaron trozos del hongo y los guardaron en contenedores sellados. También tomaron muestras de las esporas, recogiendo el polvo brillante que flotaba en el aire. El hallazgo era emocionante, sabían que podrían estar ante una nueva especie con propiedades desconocidas. Sin embargo, nadie en el equipo prestó atención a lo inusual que era este organismo, ni a la extraña sensación que algunos comenzaron a sentir, casi inmediatamente después de la exposición. Al regresar al campamento base, una densa niebla empezaba a cubrir la zona, pero estaban demasiado centrados en su descubrimiento para notar que algo iba mal. Durante los días siguientes, el Dr. Núñez y su equipo continuaron sus estudios. El laboratorio improvisado en el campamento, se llenó de actividad frenética mientras analizaban las muestras. Sin embargo, pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Una de las científicas, Andrea, fue el primero en notar algo inusual, una leve picazón en los brazos, y un constante malestar que no podía explicar. Al principio, lo atribuyeron al clima o a la vida en la selva, pero al segundo día, otros miembros del equipo comenzaron a mostrar síntomas similares. La fiebre llegó en el tercer día. Andrea, cuya condición había empeorado rápidamente, empezó a hablar incoherencias y a tener delirios. Preocupados, el Dr. Núñez ordenó que se detuvieran las actividades, y centraran todos los esfuerzos en analizar las muestras del hongo. Revisando las esporas bajo el microscopio, notó algo perturbador: las esporas no eran inofensivas, como habían supuesto al principio. Se movían, no de manera normal, como lo harían otras esporas, sino de forma controlada, como si tuvieran un objetivo. A medida que observaba, vio cómo se adherían a las células vivas, penetrando en ellas y comenzando a modificarlas de manera alarmante. Pero ya era demasiado tarde para detener lo que había comenzado. El malestar inicial se convirtió en algo mucho peor. Los científicos empezaron a perder la noción del tiempo, a actuar de manera errática. Algunos se adentraban en la jungla sin razón aparente, ignorando las advertencias de sus compañeros. Uno de ellos, Carlos, simplemente desapareció. No pudieron encontrarlo, a pesar de que buscaron durante horas. Otro, Miguel, cayó al suelo durante una tormenta, su piel empalideciendo rápidamente y sus ojos tomando un extraño tono vidrioso. Todo indicaba que algo había infectado a los científicos, y el hongo era el responsable. Desesperado por entender lo que estaba pasando, el Dr. Núñez aisló a los infectados y ordenó la cuarentena del campamento. Pero la infección se propagaba a un ritmo aterrador. Incluso aquellos que no mostraban síntomas, parecían estar a un paso de sucumbir. Lo que había comenzado como un emocionante descubrimiento científico, se estaba transformando en una pesadilla apocalíptica. Cada vez era más evidente que no solo estaban infectados, sino que estaban perdiendo su humanidad. Una noche, cuando la situación parecía estar fuera de control, el científico que había desaparecido, Carlos, regresó al campamento. Sin embargo, algo en él había cambiado. Sus ojos estaban vacíos, su piel pálida, y su caminar era torpe y errático. Los demás lo recibieron con alivio al principio, hasta que notaron que no estaba solo. Detrás de él, varias figuras emergieron de la selva, tambaleándose hacia el campamento. Eran otros infectados, pero ya no eran los mismos compañeros que conocían. El caos estalló. Los gritos de advertencia llenaron el aire, pero era demasiado tarde.
Los infectados avanzaban y con ellos, traían el horror. Este es solo el comienzo del fin. Lo que parecía ser un simple hongo bioluminiscente, había desatado una plaga que nadie podría haber previsto. El error de una expedición científica estaba a punto de condenar a toda la humanidad. ¿Qué harías si estuvieras atrapado en medio de la selva con un grupo de infectados? No te pierdas el próximo episodio de El Último Refugio, donde veremos cómo la plaga se extiende rápidamente. Suscríbete a Divertieduca. Y prepárate para la siguiente entrega, El Último Refugio, Primeros Infectados.